Y puede haber un programa que de repente no está actualizado. Y ahí es donde de repente hay una hora de diferencia entre mi ascendente real y el ascendente que me está dando el programa. Si la levanto en los arcanos me da ascendente Virgo, pero si la levanto en astro.com me da ascendente Leo. Entonces, ¿cuál es el problema? Me pone una diferencia horaria de -3. Bien, lo que vamos a hablar ahora un poquito entonces es sobre el horario GMT y la diferencia con la hora local, ¿sí? Piensen que para decir hora GMT o hora UT también, que es un sinónimo, o UTC también lo pueden encontrar, creo que acá figura como, así que aparece como horario GMT, UTC también lo pueden encontrar como UT, que básicamente es horario universal, ¿sí? O sea, este es un sistema para tomar una hora en todo el mundo, como para neutralizar la hora. Hay muchas personas que por ahí te pasan los datos de su carta natal y te dicen 12 horas GMT y uno dice, ¿por qué me aclara GMT? ¿No? Mientras que por ahí otra persona no me aclara la hora. Eso tiene que ver con la diferencia horaria del lugar y probablemente quien te aclare la hora GMT o sea muy astrólogo o astróloga y esté muy acostumbrado a trabajarlo así. Y esté tirando facha ahí, chapeando. También un poquito. O que en realidad tenga un problema con su hora de nacimiento en cuanto a la diferencia horaria, quizás por algún horario de verano, bienvenidos al principal lío, y ya esté seguro de que su hora GMT es una, entonces te pasa la hora GMT directamente para evitar dudas. Bien, ¿qué es esto que tenemos acá? Esperen que vuelvo así, que es como está ordenado. Básicamente es un mapa que nos dice cuál es la diferencia horaria en todos los países. Fíjense que esta columna verde que vemos acá en el centro sería la columna del meridiano de Greenwich, o sea de las 0 horas universales. Y bueno, básicamente lo que hace es marcarnos una hora que vamos a usar a nivel universal, ¿sí? Esto no significa que tengamos que decir son las 5 de la tarde cuando es de noche afuera, no, para nada, sino que es un punto de referencia para nosotros. Que ojo, está en los pasajes de un avión cuando lo sacan, aparece en otros lugares, pero la verdad es que no es demasiado útil en muchos lugares hasta llegar a la astrología. Exacto. No, a veces también pasa que de repente, no sé, tenemos clase, hay un estudiante que está en Estados Unidos y es como, ¿a qué hora empieza la clase? Yo le digo a las 7 de la tarde. Y las 7 de la tarde para esa persona va a ser diferente. Dije Estados Unidos justo, pero... Bueno, justo puede que no tanto, pero claro. Alguien que está en Ucrania, ¿no? Bueno, qué difícil. Madrid, gracias, ayuda. De repente, bueno, universalicemos. Pongamos un horario que para las 12 sea el mismo, cosa de que podamos cada uno hacer su diferencia y entender cuál es el horario de la reunión. Normalmente las personas están acostumbradas a que si consumen algo de otra franja horaria, hacen esa diferencia y esa conversión como para saber cuál es su hora específicamente. Y fíjense que esto tiene fracciones por países que van conveniendo o aceptando ciertas definiciones, ¿no? Como por ejemplo, acá, si nos vamos para el lado de Latinoamérica, tenemos, por ejemplo, la franja de Brasil con una diferencia horaria de -3. Después tenemos acá una franja horaria de -4, que es la franja que va a tomar, por ejemplo, Paraguay y Bolivia. Pero acá hay algo llamativo que es, ¿por qué Argentina y Uruguay también están dentro de la franja de -3? Si -3 terminaba acá, técnicamente. Estas franjas que están divididas son franjas aproximadas a partir del horario del día solar clásico, ¿no? Estamos hablando del reloj solar que se ponía en la plaza en el 1500. Esto lo que nos va a marcar es a dónde está el sol sobre nuestras cabezas al mediodía, ¿sí? Y acá lo que hacen los países es convenir cuál es la franja horaria que van a usar. Desde ya que estar usando una franja horaria de -3, cuando en realidad naturalmente es una franja horaria de -4, nos afecta. Por ejemplo, en los lugares, bueno, si vamos por ejemplo más a Mendoza, todavía más hacia los límites de -5, lo que empieza a pasar es que de repente amanece súper tarde, amanece tipo 8 de la mañana de repente, ahora en invierno, y ahí si lo pensamos a nivel uso de la energía eléctrica, puede tener sus contras. Por este motivo es que durante muchos años existió la diferencia del horario de verano, el horario de invierno, en donde algunas provincias lo cambiaban, otras por ahí no, teníamos a veces cambios a nivel nacional, a veces el cambio era nacional pero tal provincia no lo aceptaba. Y ahí es donde nos encontramos con que la hora no siempre es exactamente la hora que te dijeron. Ahora, todos vivimos algún cambio de hora, ¿no? Atrasamos el reloj, adelantamos. Piensen que eso a nivel astrológico nos hace un desastre, porque nosotros de repente decimos, nació a las 5 de la tarde, pero eran las 5 de la tarde que en realidad eran las 4 de la tarde. Las 5 de la tarde en La Rioja, en 1963, había una diferencia horaria de -4.
Claro, ¿no? entonces de repente no era las 5 de la tarde, eran las 6 de la tarde, entonces la carta que estoy levantando, si la levanto en los arcanos me da ascendente Virgo, pero si la levanto en astro.com me da ascendente Leo. Y a todo esto en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y no sé qué más era -3, en Corrientes, Tierra del Fuego, tal cosa era -4 y en estas otras provincias, caos. Acá es donde vamos a decirles, no es la primera vez que ser argentino es difícil, así que en ese sentido tengan paciencia. La verdad es que es bastante un lío lo que pasó con las horas de verano. Y hay un registro, incluso si lo quieren pedir en la biblioteca del Cava, está el registro que hizo Martori de todas las diferencias horarias hasta el año 2014, si no me equivoco, estaba actualizado por ahí. Igual desde el año 2009 que ya no hay diferencias horarias, o sea, ya quedamos en un -3 fijo. ¿Decreto 14? O un decreto. No me acuerdo qué decreto, pero ya quedó. Basta de horarios de verano. Pero antes de eso tenemos muchos horarios de verano y de repente años que sí, años que no. Por ejemplo, yo nací con una diferencia horaria de -2. Por ende, en mi carta, yo tengo que levantar mi carta con esa diferencia de -2. Y puede haber un programa que de repente no está actualizado y que no sabe que en 1990, en ese mes en particular, la diferencia era -2. Entonces, ¿cuál es el problema? Me pone una diferencia horaria de -3. Y ahí es donde de repente hay una hora de diferencia entre mi ascendente real y el ascendente que me está dando el programa. Le está levantando la carta como si hubiese nacido una hora después de su hora de nacimiento real, ¿no? Esto por diferencia del programa. Sí. El programa va a decir que nació a tal hora, que es la hora que uno cargó manualmente, nos reengaña encima. Eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, a cuál es la hora que aparece en el programa, ¿no? Piensen que momentáneamente durante 6 meses no Argentina entero se pintó de -4, como lo vemos acá, sino de repente Córdoba, La Rioja, Santa Fe, como algunos sí, otros no, a otros en realidad les convenía otra diferencia. Y ahí es donde empezamos con todos los fragmentos. Tiene sentido, o sea, fíjense, el territorio argentino a la diferencia horaria tiene sentido, porque incluso realmente el -3 no se entiende, o sea... Perdón, pero hasta Misiones está dentro del -4. No hay mucha explicación de por qué el -3, pero bueno, tampoco se cambia demasiado, ¿no? Sí, a nivel consumo eléctrico, ahí podríamos llegar a discutirlo. Si Brasil es -3, yo también soy -3. Señor presidente, si Brasil tiene -3... Señor presidente... No, bueno, sí, estamos serios. Fallas técnicas, espere por favor. Con esta diferencia de GMT, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar el horario de nacimiento y para esto tenemos que ubicar el horario correcto. Ahora, acá es donde nos podemos encontrar con ciertos problemas en los programas o software gratuitos. También en los softwares pagos, ¿eh? O sea, acá lo que quiero decir es que esto no significa que no le pueda pasar al Meridian. La gran diferencia es que a Meridian yo le mando un mail a Juan Saba lo modifica y la próxima vez que cargo la carta funciona bien. Lo mismo puede pasar con las páginas gratuitas como cartanatal.es o astro.com, pero bueno, la velocidad de la que responda en ese mail y tal corresponde a un programa gratuito. Vamos a levantar la carta que estábamos calculando hoy. Vamos a poner acá carta como ejemplo. Le vamos a poner, dijimos, 30 de marzo de 1991. Hora de nacimiento... 17 horas. Vamos a poner 17 horas, pero nosotros sabemos que era UT. ¿Sí? UT es Universal Time, GMT, tiempo universal, ¿sí? Y vamos a poner esto en Argentina, Santa Fe, La Criolla. Bien. Le damos a aceptar, le pedimos 17 horas UT, ¿sí? Aceptar. Bien. Fíjense que acá en la diferencia horaria al estar UT me deja 0, ¿sí? Y tenemos un ascendente en... Tienes que apretar clic o bajar más todavía. Para ver el grado, Ah, sí, me falta el grado. Apretar clic o ir bien abajo. Bien abajo, acá. Ascendente en grado 705 de Cáncer, ¿sí? Nos guardamos ese datito. Vamos a volver para atrás. Y ahora vamos a poner la hora local de esta misma persona, que son las 14 horas. -3. Bien, 14 horas, vamos a ponerle hora local, ahora sí importante. Argentina, nuevamente. Creo que ya te toma la localidad que habías tomado antes. Sí, perfecto. Ahora lo chequeamos. Vamos igual. a darle a aceptar. Siempre ver que un montón de renglones con palabras No, es data. me falta, mirá, no lo había puesto. bien. Santa Santa Fe, Fe, La Criolla. La Criolla, aceptar. 14 horas, hora local.
Y nos da un ascendente en Cáncer. Pero cuando vamos al grado, ese ascendente en Cáncer está en grado 22 de Cáncer. El anterior estaba en grado 7. Tenemos una diferencia de 15 grados exactamente, o sea, muy prolijamente tenemos una diferencia de 1 hora. Vamos para arriba y fíjense que en diferencia horaria nos encontramos con menos 0,4. Bien, menos 0,4 ¿por qué? Si la diferencia horaria de Argentina era menos 3, como dijimos recién. Acá es donde tenemos una modificación de horario de verano. También cartanatal.es nos está poniendo una alerta y dice aviso sobre la zona horaria. Acá le vamos a hacer clic y vamos a ver qué es lo que me quiere avisar. Vamos a ir directamente a Argentina, acá. Para Argentina son cuestionados por astrólogos los datos relativos a algunas provincias que fueron adheridas a Buenos Aires entre finales de los 80s y principios de los 90s en cuanto al cambio horario, ¿no? Bueno, o sea, acá directamente dice que hay disputa en algunas provincias y horarios. Podría ser este el caso. Entonces nos vamos a ir a buscar directamente los usos horarios. Usos horarios, esperen que lo busco acá. Horarios Argentina. Simplemente es una googleada. Usos horarios va con H. De uso horario, no de usar. Exactamente. ¿Qué dato doy? Como cuando decimos el orbe, es el orbe. Bien, uso de horario en Argentina, acá dice menos 3 normalmente, pero vamos a buscar, dijimos 1991. Control F. 1991. Acá, la práctica de aplicar el horario de verano se mantuvo por varios veranos más. Esto significa que empezó desde los finales de los 80s. Desde 1991 la medida comienza a perder adhesión entre diversas provincias. De cara al verano del 91 al 92, este es nuestro caso, las provincias de Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, Tucumán y Río Negro se muestran reacias a implementar el horario de verano. Santa Fe no tuvo un horario de menos 4, tuvo un horario de menos 3 en 1991. Por ende, esta carta levantada con diferencia horaria de menos 4 está errada. Exactamente. Esta persona no tiene ascendente en 22 de Cáncer, tiene ascendente en 7 de Cáncer. Es decir, a esta persona deberíamos levantarle la carta a las 13 horas. Para que esto suceda. Si queremos forzar la diferencia, claro, lo que hacemos es sumar o bajar 1 hora como para ajustarlo, ¿no? Acá le bajaríamos 1 hora. Pero si no, lo que hacemos es simplemente saber la diferencia horaria, que era más 3 en este caso. Si la hora es 14, le sumo 3 horas, por ende 17 horas GMT y listo. Y a partir de ahí siempre trabajamos con la hora GMT y de esa forma nos evitamos complicaciones por software. Exacto. En ese sentido, trabajar con la hora GMT o UT, el único favor que tiene, el único punto extra, es que no voy a tener confusión con el uso horario si es que había un horario de verano molesto. Ahora, si mi hora de nacimiento no tiene ningún uso horario ni nada, no tiene ningún tipo de sentido estar modificándolo, a menos que uno diga, no voy a complicar al programa que tenga que saber el uso horario del país, le doy la hora GMT. Pero claro, no es que es necesario. Lo que pueden hacer es ir a averiguar para su localidad, para su fecha de nacimiento, cuál era esa diferencia horaria. Lo que tienen que hacer para saber si es su ascendente. Si quieren saber su horario GMT para no complicar el programa y darle esa hora directamente, tienen que decir, bueno, ¿a qué hora nací yo? Tal hora local, porque no creo que en un hospital pongan la hora GMT, no va a pasar. Ahora, la única forma de saber si su ascendente es el correcto es esto que dice Rafa. Por ende, les recomendamos a todos. En algún momento hacerlo. ¿Ustedes tienen ganas de saber si su ascendente está bien o mal? ¿A alguien le gustaría tener ascendente Cáncer y de repente ser ascendente en Leo, como me pasó a mí? Yo recomiendo que vayan a chequear. Si quieren tener un ascendente en Leo, búsquenlo. Yo recomiendo que vayan a chequear. No, a mí al revés me pasó, ¿eh? Yo tenía ascendente Cáncer y terminé con ascendente Leo por un cambio por este horario de verano. Con lo cual les diría que si quieren estar seguros de que su ascendente está bien, chequeen cuál es la diferencia horaria GMT del momento de su nacimiento. Esto en las bases de datos de Wikipedia, de usos horarios de Argentina. Y chequeen que el software a donde lo están levantando tenga ese uso horario y no les pase como acá, que el horario que está tomando es errado. Ahora, ¿por qué cartanatal.es tomó menos 4? Porque en este momento en San Luis y en Mendoza sí había una diferencia de menos 4. O sea que lo que puede estar pasando es que cartanatal.es esté tomando la diferencia de San Luis para Santa Fe. Una vez que ya sé cuál es el grado del ascendente, ya hice la cuenta, guarden ese dato. Y yo que ustedes por ahí ya me lo guardo en GMT como para decir, si lo cargo en un software lo cargo seguro. De ahí que, por ejemplo, no se asusten si alguien nació a las 11 de la noche
¿no? Que de repente cuando levanto la carta natal dice, no sé, el 11 de la noche nací del 30 de marzo. Cuando levanto la carta dice que nací a las 2 de la mañana del 31 de marzo. Digo, ¿está mal? No, 11 de la noche del 30 de marzo más 3 horas ya me da las 2 de la mañana del 31. Uno diría, yo nací a las 2 de la mañana del 31 de marzo GMT o a las 11 de la noche el 30 de marzo hora local. ¿Bien? Serían las dos referencias, depende cómo lo mida, ¿no hora local o en hora GMT? Hasta acá tendríamos la diferencia entre horario GMT y hora local. La hora local, tengan en cuenta que siempre el software que esté utilizando tiene que saber si había un horario de verano o no, o si es la diferencia clásica. Por este motivo puede fallar. Y la hora GMT, una vez ubicada y neutralizada, es bastante útil, la verdad. De y todas ahí pueden formas, andar en cualquier programa que les permite colocar la hora GMT. Ya Sí. no hay problema con qué programa levanto. Si el programa me permite poner GMT, ingresan GMT y listo. hay varias páginas para ver los usos horarios de Argentina, pero la verdad es que ahí recomendamos el documento de la fundación, que es súper completo y que tiene los detalles por provincias. Tengo entendido que pueden pedirlo sin problema. Sí, lo pueden pedir en la Cualquier archivo biblioteca. de la biblioteca. Sí, sí, sí. De todas formas, si nos quieren consultar, también lo tenemos dentro de la biblioteca, lo chusmeamos y les respondemos, esto sin problema. Y también media googleada y se llega Sí. a esta información también.